Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta tercera sesión de certificación y pues no nos queda más que agradecerles el haber estado durante estos 3 jueves prestándonos un poquito de su tiempo, pero también van a tener un beneficio de estas sesiones. Van a tener la oportunidad de certificarse en diagnóstico automotriz. Muy importante. A partir del día de hoy y dentro de una semana, para los asistentes que tuvieron todas las reglas
concluidas o hasta cierto punto son elegibles a realizar el examen de certificación, les va a llegar el material de estudio. Una vez que pase esta semana, van a tener otra semana más para poder estudiar el material que se les comparta. En este caso, durante ese promedio de ese tiempo de una semana, les va a llegar el link del examen. Muy importante en este caso, y por favor tome nota. Para las personas que se han registrado y van a ser acreedoras a realizar este examen de certificación, por favor, compártanos un correo Gmail, única y exclusivamente las personas que han entrado con un correo de Hotmail. Esto debido a que la plataforma no identifica de muy buena manera los dominios de Hotmail. Por eso, por favor, cuando ustedes reciban lo que es el material de estudio, respóndanos ese correo con un dominio de Gmail, única y exclusivamente, lo repito, las personas que tengan un correo de Hotmail. Pasada una semana se les va a habilitar el examen y este va a estar abierto igual manera una semana. Pasado este periodo se cierra y quien lo haya respondido vamos a ver su calificación y será acreedor de esta certificación. Y quien no, no se preocupen. El siguiente año vamos a dar otra ronda de certificaciones, pero en otros temas. Para seguir con este día, esta presentación, el webinar y no atrasarnos tanto, les comparto los dos códigos QR con los cuales podemos estar con un poco de mayor comunicación. Del lado izquierdo les comparto el código QR que los va a dirigir a nuestro grupo de Telegram. Ahí hay compañeros que comparten información de mecánica automotriz. De igual manera, se comparten los links de los Facebook Lives que tenemos nosotros y de estas emisiones de webinars. Y del lado derecho tenemos el canal de YouTube en el cual ya están subidas las sesiones anteriores de esta certificación y de igual manera las sesiones de hace un año, año y medio aproximadamente, por si quieren dar un repaso o quieren ver algún tema que se hayan perdido. Y en este caso les presentamos el calendario de webinars. Igual, si gustan tomarle una captura o de todas maneras, cuando subamos la presentación al grupo de Telegram, ahí pueden consultar nuevamente cuáles son los siguientes temas y las fechas que les estaremos colocando en el grupo. También hay que tener en cuenta el siguiente punto. En cuanto a las constancias de participación por parte del ITR, en las tres sesiones se les ha mandado o se les va a mandar la constancia a las personas que estén más del 70% de cada sesión. Y la constancia por parte de la SEP se va a enviar de manera general. Esto quiere decir que a las personas que hayan cumplido con el 70%, pero de las tres sesiones, se les va a enviar la constancia de la SEP. Repito, constancia de la sesión 1, 2 y 3 de manera individual, única y exclusivamente por parte de ITR. Constancia de la SEP para las personas que hayan tenido el 70% en las tres sesiones de manera grupal. Y de ahí vamos a seguir con la dinámica de que en los siguientes webinars vamos a hacerlo de manera individual. Como lo ven, ya vamos a hablar un poquito más de servicio pesado, un tema que muchos de ustedes han solicitado. Y también les comparto la plataforma ITR Connect, en la cual nosotros les podemos ayudar a solucionar dudas sobre lubricación. Muy importante, que también tenemos el apoyo de algunos compañeros expertos en mecánica automotriz que los pueden apoyar en cualquier duda. Nuevamente, plataforma para dudas de lubricación automotriz o industrial y la parte de mecánica automotriz. Y para ya darle entrada al profesor Cardelas, que el día de hoy culmina esta sesión de certificación, vamos a dar este pequeño ¿sabías qué? El primer fabricante de escáneres OBD2 fue Actron, una empresa de herramientas y equipos automotrices. Sin más, profesor Cardelas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Sí me veo, ¿verdad? Sí, ya. Ah, perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues de entrada, pues muchísimas gracias a todo el equipo de ITR por la oportunidad nuevamente de platicar con ustedes y sobre todo a las personas que están ya aquí directamente en el webinar.
que me han estado mandando mensajes también a mis redes sociales. Estuvimos ahí platicando algunos temas referentes al webinar anterior que tuvimos una falla de conexión a internet, pero que afortunadamente el día de hoy nos previmos y pasamos a otro lado donde pudimos hacerla con mayor facilidad. Pero bueno, vamos a recapitular un poquito lo que hablamos la semana pasada, bueno, las semanas pasadas, pero pues vamos a empezar a compartir la parte del webinar del día de hoy. Y bueno, si recuerdan, la primera sesión estuvimos viendo el ajuste del modo 6, el diagnóstico en modo 6, vimos cómo funcionan los diferentes modos del escáner y platicábamos sobre los diagnósticos predictivos en modo 6, cómo pasar de los códigos hexadecimales a códigos decimales, dónde sacar la información, etcétera, etcétera, para que nosotros pudiéramos realizar un diagnóstico muy certero y poderle decir al cliente inclusive cuándo va a fallar su vehículo o un estimado de cuándo podría fallar. En la segunda parte vimos ajustes de combustible, bastante interesante también, esa parte que es un punto medular cuando nosotros queremos hacer una, un diagnóstico que tiene que ver con emisiones contaminantes. Recuerden que la luz 1000 o check engine, como la conocemos, prende por dos factores. Uno, que tengamos un problema de emisiones contaminantes, o dos, que tengamos un problema de algún otro módulo. Entonces, eso es lo que nosotros estuvimos verificando, lo que estuvimos viendo en las semanas pasadas. Así que también revisamos parte del uso del osciloscopio. Vimos por ahí cómo se usa, cómo se conecta un osciloscopio, que esa fue la parte del internet que nos empezó a fallar. Y vimos varias pruebas que podemos hacer con el equipo de diagnóstico, tanto con el escáner como con el mismo osciloscopio. Pruebas al inyector, pruebas de apertura, pruebas de resistencia, pruebas de consumo de corriente del mismo osciloscopio. Desafortunadamente ahí el internet nos falló, pero no sé cuándo la vayan a subir a YouTube o si ya la subieron a YouTube para que hagan ahí el repaso y de todas formas van a tener el manual la próxima semana para esta certificación. Y esta semana nos toca un tema bastante interesante y que es uno de los que normalmente podemos encontrar ya con mayor facilidad en vehículos modernos, que son problemas de red de comunicación. Si los ubican, les voy a hacer una pregunta en el chat. Ya sabe que a mí me gusta empezar con una pequeña pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Qué conocen ustedes sobre red de comunicación y cuáles son las fallas que les ha tocado ver en el caso de estos vehículos con sus talleres? Los leo. Los leo, dice, buenas tardes, Gustavo, saludos desde Guerrero. Con relación al manual de códigos de falla, no voy a dar manuales de códigos de falla en este momento, ya lo dimos anteriormente. Es el bus que une los diferentes módulos del vehículo, pérdida de comunicación, comunicación entre módulos, alta resistencia, no hay comunicación en módulos, fallo en transceiver y error de pérdidas de comunicación. Es la red que comunica, el famoso CAN bus y siempre es cable trozado. No es cierto, mi estimado Carlos. No siempre es Carlos, perdón, cables trozados, módulos en corto, tumban la red, no solamente los módulos, y por ahí vamos a ver justamente alguna situación ahí. Bus multiplexada, incluso módulos quemados, dicen por ahí. Redes multiplicadas, dice acá el compañero Axel. Por lo común, CAN bus, daño o línea o algunos otros módulos dañados. Bien, están familiarizados con la parte de las líneas de comunicación, con las redes de comunicación, y eso verdaderamente es muy bueno porque eso nos va a ayudar a que podamos avanzar un poquito más rápido y que podamos tener un poquito más de dinámica dentro de la misma presentación. Entonces, vamos con diagnósticos de redes de comunicación y empezamos por la parte que más me interesa de que sepamos que en la actualidad existe una intercomunicación entre módulos de control, es decir, todos los módulos están conectados entre cada uno y cada uno tiene la posibilidad de acceder a información de otros módulos. Anteriormente, recordemos que por ahí de los 90, de los 2000 todavía, encontrábamos vehículos con un módulo principal, que era el módulo de motor, y de ahí se derivaba como si fuese un árbol
un módulo de transmisión, un módulo de frenos ABS, un módulo de alarma, etcétera, etcétera, etcétera. Y solamente había comunicación de parte del módulo de motor como maestro y este enviaba información hacia los otros módulos de control. En la actualidad ya no funciona así, el de módulo de transmisión envía datos al módulo de motor y viceversa, y de igual manera módulos de carrocería, módulos ABS, etcétera, etcétera, etcétera. En sí son sistemas inteligentes, es decir, que sí controlan varias cuestiones electrónicas del vehículo, como pueden ser dirección asistida, control de tracción, control de estabilidad, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de módulos es lo que conectamos, ya intercomunicamos entre cada uno de los vehículos. Los diferentes sistemas del automóvil son dependientes del resto, cada uno de los módulos depende de todos los demás. Esto es algo ya muy común, se depende completamente del resto de todos los módulos, pero hay una situación ahí bien específica que a lo mejor puede sonar rara, pero realmente es verdad. Tenemos una reducción de complejidad en el cableado, es decir, el cable es mucho más sencillo de entender que si existiera un cable por cada módulo de control conectado a un módulo maestro. Entonces, eso reduce ampliamente la cantidad de cable utilizado y evidentemente es una reducción del peso vehicular. Si alguien ha tenido la oportunidad de tomar un cableado completo de un vehículo, digo completo, de toda la parte que lleva electrónica desde el módulo, bueno, desde el motor hasta la parte de atrás del vehículo, el tanque de gasolina, por ejemplo, si han tenido la oportunidad de tocar un módulo, de cargar un módulo, verán que un manojo de cables y de conectores más o menos estará pesando entre unos 8 y 10 kilos, pero si no existiera la intercomunicación entre los módulos y fuera solamente módulo maestro y esclavo, entonces tendríamos aproximadamente 8 o 9 veces el peso del cableado en lugar de ser estructurado, tendríamos una mayor cantidad de peso vehicular y obviamente una mayor complejidad. ¿Por qué? Por la tan cantidad de cables que tendríamos nosotros conectados entre el vehículo. Entonces, pero bueno, aquí abajo, aquí arriba decían en el chat, oye, pues es que es el bus de datos, es el CAN bus. No todo es CAN bus. Existen diferentes formas de conectar los modos de comunicación, la comunicación de redes. Los módulos se pueden comunicar de diferentes formas y de la manera que esté estructurado el cableado, se le conoce con algo llamado como topología de red. Y de ahí tenemos el bus de datos, que es la más común, que es la que conocemos la mayoría, pero existen otras como es el Daisy Chain, la topología de anillo, la topología de estrella, la topología punto a punto, y en muchos de los casos en la actualidad existen topologías mezcladas. No todas son bus de datos, algunas son una mezcla entre bus de datos y estrella, y por ahí les voy a poner el caso en específico de una punto a punto que es bastante, bastante interesante en lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con desglosar todos los tipos de topologías, cómo funciona cada una de ellas y poco a poco vamos a ir avanzando para conocer las diferentes estrategias de diagnóstico que existen para que podamos hacer nosotros nuestros diagnósticos de una manera certera. No les puedo decir que vamos a terminar diagnosticando y arrancando vehículos en 10, 15 minutos, porque eso realmente no es tan factible, pero sí vamos a poder aprender a reducir tiempos y aplicar un poquito el criterio y el sentido común para poder hacer una estrategia de diagnóstico más adecuada. Entonces, empezamos primero con la topología de bus de datos, que es la más conocida, en la cual tenemos una terminación de un lado y una terminación del otro lado. ¿A qué se refiere con esto? Que yo, por ejemplo, esta que voy a marcar aquí, si se ve el puntero láser, por ahí me dicen si se ve o si no se ve, se los agradeceré bastante. Entonces, aquí tenemos una terminación que puede ser el puerto DLC, por ejemplo, si se ve perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí el puerto DLC y acá atrás tenemos diferentes módulos de control, como por ejemplo este primer módulo
Puede ser el módulo de motor, si estamos hablando de un vehículo ya viejito, pero puede ser también un módulo de gateway, como puede ser uno de los vehículos más modernos, o un BCM, como un Chevrolet, por ejemplo. Y tenemos otro módulo de control acá, que puede ser un módulo de transmisión, que puede ser un módulo ABS, etcétera, etcétera. Y si se dan cuenta, todas ellas están unidas a través de un cable. Ese cable o ese cableado mediante el cual están unidos se le conoce como bus de datos. Eso significa que si, por ejemplo, este módulo que estoy señalando ahorita deja de funcionar, toda la demás red va a estar funcionando, entre comillas. Va a estar funcionando, pero no vamos a tener comunicación con ese módulo. Puede ser que tengamos ahí algunas cuestiones relevantes en códigos de fallas, que tengamos algunos problemitas al momento de hacer el diagnóstico, que tengamos un montón de luces en el tablero, que no entren las velocidades, que se quede en rutina de seguridad, que no pase 30 kilómetros por hora, que no acelera más de 1500 RPM. Pueden ser muchos los factores, pero de esta manera este módulo está completamente aislado y no perjudica en sí el funcionamiento de los demás. Pero esto solamente pasa en el bus de datos. ¿Por qué? Porque en las siguientes que vamos a ver, permítanme un momento, aquí está. Este lado es una topología de cadena conocida como daisy chain. Esta topología de cadena tenemos aquí la entrada, por ejemplo, podemos decir lo mismo. La entrada a la red puede ser perdón, el puerto DLC, el puerto de diagnóstico, y tenemos un módulo de control aquí, y luego este está conectado en serie hacia el segundo módulo de control, que a su vez está conectado en serie al tercer módulo de control y luego al cuarto módulo de control. Y si nosotros tenemos un problema en el segundo módulo de control, quiere decir que del segundo hacia el final no vamos a tener comunicación. Es decir, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque están conectados en serie. Si en este caso estuviese fallando pues todo lo que está de aquí hacia el puerto DLC funcionaría perfectamente bien, pero lo que está detrás de ese módulo ya no va a funcionar, es decir, ya no va a tener comunicación. Y esta topología de cadena, aunque no la crean, todavía se utiliza y es bastante utilizada, por ejemplo, en Chrysler y es bastante utilizada en General Motors. No como una topología principal, pero sí utilizada hasta cierto punto para que un módulo maestro pueda controlar n cantidad de módulos esclavos. Y vamos a ver otros casos más adelante. Entonces, seguimos con la topología punto a punto, por ejemplo, que tenemos una computadora de motor y una computadora de transmisión, o una computadora de motor y una computadora de carrocería. Tenemos una computadora de motor y una de frenos ABS, por ejemplo, y solamente existen esos dos módulos de control. Pero a diferencia de ser un módulo esclavo y un módulo maestro, estos empiezan a mandar información entre sí. Existe una comunicación bidireccional entre estos dos módulos. Por eso sí se toma como una topología punto a punto. Luego tenemos la topología de anillo, que es prácticamente un bus de datos, pero que tiene un inicio y un final en el mismo punto, en el cual si tenemos una falla, pues puede tomar el rumbo hacia otra dirección. No es tan fácil que esta falle, pero cuando falla, híjole, cuesta mucho trabajo arreglarla y vamos a ver ahorita más adelante por qué. Y tenemos, por ejemplo, módulos en estrella, donde tenemos la EQ principal al centro y las demás hacia los costados. Entonces, estos son los tipos de topologías que existen y dentro de esas topologías existen también, perdón, la clasificación de las redes por protocolo de comunicación, es decir, cómo funcionan. Ya vimos el cableado estructurado, ahora, ¿cómo funcionan los datos dentro de ese cableado? Tenemos la red CAN, tenemos la CAN High, el CAN Low, que en realidad es medium CAN, o es decir, es de mediana velocidad,
tenemos el single wire. En la actualidad ya contamos también con el CAN FD, tenemos el LIN bus, tenemos el MOST, tenemos el FlexRay y tenemos protocolos inalámbricos. Y ahora, ahí les va la pregunta. Eh, ¿Qué parte del vehículo utiliza protocolos inalámbricos? A ver, llantas, sí, en efecto. El TPMS es un protocolo inalámbrico. En la actualidad hay varios tipos de TPMS, unos que funcionan a través de radiofrecuencia de 315 y 435 MHz. Tenemos también protocolos Wi-Fi. Por ejemplo, Tesla utiliza protocolo Wi-Fi para la comunicación entre las ruedas. Así que eso es justamente un protocolo inalámbrico que muchas veces me dicen, oye, es que no existe como tal un protocolo inalámbrico. Claro que sí existe. Y acabamos de mostrarlo y ustedes acaban de mostrar unos ejemplos bastante interesantes. Bueno, ¿cuáles son las particularidades o las características de cada uno de estos protocolos de comunicación? Bueno, tenemos primero las características del CAN, que es el más común. CAN High Speed o Controller Area Network, como se le conoce por sus siglas en inglés, también conocido como CAN-C o CAN Traction, es la más común de todas. En la actualidad todavía el 90-95% de los vehículos utilizan en su mayoría CAN Bus. Se basa en un estándar ISO específico que es el ISO 11898-2. Como referencia pueden googlearlo y buscar a la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Y este es el estándar internacional que implica a el CAN Bus. Su topología es la más común es la del bus de datos, aunque también existen diferentes topologías, como puede ser de estrella, como puede ser de anillo, como puede ser de Daisy Chain, que utilice el estándar ISO 11898-2. Utiliza un par de cables, es un par trenzado, puede alcanzar transmisiones de hasta 1 megabit por segundo, aunque generalmente va a utilizar entre 400 y 500 kilobits por segundo, exceptuando en el CAN FD. Comúnmente se utiliza para comunicar módulos del tren motriz y su impedancia es de 60 ohms. Y tenemos un voltaje recesivo de 2.5 volts y dominante de más o menos 1 volt en el envío de la información. Ahora, aquí va otra pregunta. ¿Qué diferencia existe en el CAN bus y el CAN FD? Entonces, a ver, pregunta, ¿qué existe de diferencia entre el CAN bus y el CAN FD? La velocidad, esa es una de las principales características, pero no es la totalidad. La capacidad de transmisión, exactamente, la capacidad de transmisión de datos. Una de las características principales del CAN FD, olvídense de la velocidad, es la capacidad que tiene de enviar múltiples mensajes, o más bien un solo mensaje con múltiples receptores. Mientras en un CAN high, en un CAN low, en un single wire, ocupas un paquete de datos para enviar la información, en el caso del CAN FD, un paquete de datos lo puede tomar diversos módulos o puede tomar diversos módulos, partes de ese mensaje para poder actuar en consecuencia de algún componente. Entonces, esa es una de las características principales del CAN FD contra el CAN bus. Sí, la velocidad tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque ya supera los 10 megabits por segundo, pero sin problema alguno puedes asegurar que los mensajes que está mandando, por ejemplo, el módulo de transmisión, son recibidos por BCM, son recibidos por ABS, son recibidos por prácticamente todos los módulos que tengan que ver dentro del mismo mensaje cifrado. Esa es una de las características, o quizá la característica principal del CAN FD. Luego tenemos el CAN Low, que también se conoce como CAN B o MS CAN, que realmente es
un CAN de mediana velocidad, es Medium Speed CAN. Este es tolerante a fallas, es decir, si tenemos ahí alguna situación de que está conectado o tenemos algún problema de red de comunicación, pues este es más tolerante a que falle o que pueda seguir funcionando a pesar de alguna falla. Se basa en el mismo estándar, pero en guión 3, el 11898-3. Su topología más común sigue siendo la del bus de datos, sigue utilizando un par de cables trenzados, puede alcanzar transmisiones de hasta 125 kilobits por segundo. Comúnmente se utiliza para comunicar módulos de área de confort, por ejemplo, el CAN normalmente se utiliza para tren motriz, pero el CAN Low se utiliza normalmente para módulos de área de confort, de información y entretenimiento. Ojo, no en todos los casos, porque en la actualidad tenemos aquí en la parte de infoentretenimiento protocolos de mayor velocidad y ahorita vamos para allá. Y obviamente es más económico que el CAN Bus C, que es muchísimo más barato de construir. Tenemos después el Single Wire, también conocida como CAN A o GM-LAN. Se basa en un estándar SAE J2411. La topología más común es la de bus de datos. Utiliza un solo cable. Puede alcanzar transmisiones de hasta 88.3 kilobits por segundo, aunque normalmente estará utilizando rangos de hasta 33.3 y de repente puede subir a mayor cantidad de velocidad, pero el rango de estará en esa velocidad. Comúnmente se utiliza para comunicar módulos de área de confort con algunos componentes, por ejemplo, en el caso de los asientos calefactados, cuando de repente dice pérdida de falla de comunicación con los asientos calefactados, y vas y revisas en el diagrama y te encuentras con que solamente viene un cable de comunicación, entonces ten por seguridad que ese es un single wire o GM-LAN. Es muy utilizado en General Motors Global A hasta más o menos 2018 y a partir del 2019 pues ya entra el Global B, donde la mayoría de las comunicaciones es a través de CAN bus o de topologías muchísimo más sofisticadas. Esta es muy barata y tiene ciertas peculiaridades también, como por ejemplo, cuando falla una pantalla de infoentretenimiento en un Global A, basta con desconectar los cables, así como un truco, un tip que les puedo dar, porque más que un tip es un truco que va a fallar en un momento más adelante, va a volver a pasar lo mismo. Deja de fallar, deja de funcionar, por ejemplo, la pantalla del infoentretenimiento, desconectas positivo y negativo de las baterías, de los cables, y conectas los dos cables, obviamente con la batería desconectada, no lo vas a hacer con la batería conectada, haces un puente entre positivo y negativo, y va a descargar toda la carga capacitiva que contaba el módulo de control y al momento de quitar la carga capacitiva y volverlo a conectar, volverá a funcionar la pantalla. Esto no significa que estés haciendo una reparación, es un truco para engañar al BSM, que es el que normalmente te empieza a dar problemas y en algún futuro no tan lejano vas a tener que cambiar forzosamente. ¿Lo puedes ver con el osciloscopio? Sí, sí puedes verlo con el osciloscopio. Dice por acá, Most, dice en Volkswagen hay Most que infoentretenimiento en algunos modelos, exactamente. También puede ser usado en los broches de los cinturones de seguridad. No, porque ese sistema de control de seguridad, mi estimado. Ok, continuamos con la siguiente diapositiva. Tenemos también el Inbus. El Inbus es un sistema de bajo costo, generalmente funciona en una configuración maestro-esclavo. Su topología es punto a punto o estrella con el maestro como centro. Se puede utilizar uno o dos cables, puede alcanzar transmisiones de 20 kilobits por segundo. Comúnmente se utiliza para comunicar módulos del área de confort con algunos componentes de igual forma, pero aquí una pregunta, ¿en dónde más podemos encontrar esta característica del Inbus? Y es muy común el componente, así si alguien me lo puede decir, alternador y batería, exactamente, sistemas de carga. En los sistemas de carga puedes encontrar Linbus. Ventiladores, puede ser que también lo puedas checar con CAN, ¿eh? Me ha tocado revisar CAN con ventiladores.
limpia parabrisas también, alternador de batería. Obviamente ya vimos todo el sistema de carga del sistema de carga inteligente. Aunque déjenme decirles que hay sensores IBS que utilizan dos cables, que no utilizan los cuatro cables. Entonces, esos dos cables es un sensor de efecto Hall. Así que ojo también con ese sentido, porque tenemos que saber identificar bien cuál es el tipo del sistema de carga inteligente que tiene. Dice eso, desconectar y conectar los buenos entre tipos de carros se puede hacer. Tengo entendido que solo algunos carros no se puede hacer porque se daña la computadora. No se daña, no se daña. Vas a borrar, bueno, no vas a borrar, vas a quitar la carga capacitiva de los capacitores dentro de los módulos. No se daña como tal. Por ejemplo, lo puedes hacer en Ford, lo puedes hacer en General Motors, pero es un hecho que si ya está fallando, por ejemplo, la pantalla, que si está fallando algún componente, que al momento de que hagas ese truco, vuelva a funcionar normal, es muy seguro que dentro de pronto tengas que cambiar el módulo de control que controle ese sistema. Por ejemplo, caso de General Motors, normalmente es el BCM en A. El control de las cortinas del radiador se utiliza en Bus en Chevrolet, sí, exactamente. Sensores de presión del aire acondicionado, en algunos casos también es bastante común el uso del Bus en ese aspecto. Tenemos también el sistema MOS, que ya lo vimos hace rato, es el Media Oriented System Transport, por decirlo de esa forma, en inglés. Decían que Volkswagen lo utiliza, sí, Volkswagen lo utiliza, General Motors ya lo utiliza, este, ¿cómo se llama? Ford ya lo utiliza, prácticamente ya todas las marcas empiezan a utilizar el Media Oriented System Transport. Ya no es tan poco común, pero sí sigue teniendo un alto costo. Se utiliza como una topología de anillo, aunque también ya la podemos encontrar en bus también. Se utiliza fibra óptica como medio de transmisión en la mayoría de las veces. Su ancho de banda es aproximadamente de 23 megabits por segundo. Es decir, vean la cantidad, o sea, nos vamos desde un megabit por segundo hasta los 23. Ya es bastante el ancho de banda. Y como su nombre lo indice, su principal uso es en la intercomunicación de componentes multimedia. Y la pregunta es, ¿por qué en la actualidad se empieza a utilizar más comúnmente el MOS que en los otros vehículos que teníamos anteriormente? Y vamos a hablar, por ejemplo, vamos a ser bien claros, un carro chino, vamos con un Chery, con un Omoda, con un MG, de más o menos media gama, ya traen sistema MOST. ¿Qué creen que se deba que traigamos un alto sistema de comunicación para poder hacer, o más bien para poder comunicar? Ah, dice, por la aplicación del GPS, no, eso lo puedes hacer con sistema CAN. Acá arriba me pusieron uno, pero ya no alcancé a verlo. Comunicación por la capacidad de comunicación, pero ¿qué estás comunicando? Para controlar con la pantalla, pero ¿qué estás controlando? Consumo de energía tampoco, no tiene nada que ver. Dice aquí cantidad de información, pero ¿qué información, mi estimado David Flores? José dice, Oscar Enrique, sí, el HADAS, el sistema HADAS precisamente es el que requiere la mayor cantidad de procesamiento de datos en tiempo real para tener una comunicación muchísimo más rápida. ¿Por qué el HADAS? Bueno, eh, en este caso, recuerden que el sistema ADAS es un sistema de asistencia hacia la conducción, de ayuda a la conducción, y tiene que trabajar en fracciones de segundo. Tanto cámaras, radares, sensores, todo debe funcionar en décimas de segundo, centésimas de segundo, para evitar una colisión, para evitar un accidente. En el momento en el que tú estás manejando y el auto detecta que existe una anomalía en el manejo, entra el sistema HADAS a ayudar a hacer la corrección, a despertarte si te estás quedando dormido, a hacer una asistencia de carril, si hay un movimiento errático de repente, pues te ayuda a controlarlo. Y vaya, los sistemas semiautónomos y autónomos de Tesla, de Volkswagen, de Volvo, pues evidentemente requieren de una comunicación muchísimo más compleja y muchísima mayor velocidad para que podamos nosotros tener una mejor comunicación en el mismo. Es precisamente por ello que es más usado en vehículos de gama media y gama alta, aunque en Europa ya es obligatorio el uso del sistema ADAS, aunque sea solamente de aviso, ya sea
pasivo o activo directamente en la construcción del vehículo. Entonces, en Europa ya se están vendiendo vehículos de bajo costo con sistema ADAS. ¿Cuándo llegará esa ley aquí en México? Pues esperemos que pronto, para que tengamos más trabajo, pero bueno, si también hace aproximadamente 5 años es obligatorio el uso de TPMS, aquí en México pues ni siquiera los arreglan, entonces hay que ver la forma de llegar a mayor cantidad de clientela en ese aspecto. Bueno, tenemos también el FlexRay, más comúnmente utilizado en Mercedes-Benz. Puede utilizar topología de bus, estrella, una combinación de estas. Utiliza 2 o 4 cables, puede alcanzar transmisiones de hasta 10 megabits por segundo. Su costo es elevadísimo, utilizado en tren motriz de alto desempeño y en sistemas complejos de seguridad. Es decir, en el caso, por ejemplo, de un tren motriz de alto desempeño, ¿a qué nos referimos? Cuando el vehículo alcanza cierta cantidad de velocidad, eh, hace algún cambio de estructura, ya sea en carrocería o en suspensión o en modo de manejo, para que éste pueda tener un mejor rendimiento. Por eso se dice utilizado en tren motriz de alto desempeño. Vamos a poner un ejemplo, Porsche. Cuando vas a cierta velocidad, sube un alerón, cambia la posición del alerón dependiendo de hacia dónde esté la curva, dependiendo qué tanto estés acelerando, van a cambiar los ángulos de inclinación y evidentemente eso es lo que utiliza una comunicación FlexRay. No es tan común, esta todavía no es tan común y es mucho, mucho más costosa que el sistema MOST. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta ahorita? Vamos a revisar acá. ¿Este también funciona como bus monoalámbrico? No, en este caso no. ¿Podría aplicarse en suspensiones electrónicas? El MOST no. Una pregunta, ¿en qué maquinaria agrícola también se ve? Maquinaria agrícola no se ve el hadas, que está donde yo tengo entendido, no hay alguna maquinaria agrícola con hadas. Me parece que no hay más preguntas hasta el momento. Pero bueno, aquí de este lado tenemos un mapa de transmisión y recepción de Nissan. Para que entendamos bien cómo funciona la red de comunicación, pues basta ver con un mapa de transmisión y recepción. Si vamos a ver un poquito la topología de red y como se los prometí, vamos a poder hacer también un análisis de algunos diagramas. Para quienes no sepan todavía cómo interpretar un diagrama de datos, vamos a poder explicar esa parte. Pero bueno, tenemos aquí un mapa de transmisión de Nissan y vamos a poner, por ejemplo, señal de control integrado del motor y CVT. ¿Quién transmite? Transmite Electronic Control Module, el SM, y recibe el TCM. Pero si se dan cuenta, también transmite el TCM y recibe el módulo de motor. Es decir, estos están trabajando en punto a punto. ¿Por qué? Porque está recibiendo información de manera bidireccional directamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una señal de posición del pedal del acelerador? Si empezamos a acelerar, pues transmite el módulo de motor, recibe TCM. Vamos a suponer, señal de solicitud de compresión del aire acondicionado. Encendemos el interruptor del aire acondicionado, transmite la computadora de motor, recibe el IPDM, pero no solamente recibe el IPDM. Recuerden que el IPDM es la caja de fusibles eh, inteligente de Nissan y recibe también el aire acondicionado. Estos dos reciben información. Y si en alguno de estos dos se pierde la comunicación, existe un código de falla. ¿Y qué código de falla existe? Dice, solo con los diagramas podemos saber qué tipo de red se está usando, qué vehículo a reparar, no forzosamente. Ah, ah, Dice aquí arriba, tenemos una falla. Dice, maestros, en los scanners launch en algunos modelos como el Máxima QX o la Murano 2004 no se comunica. Hay que revisar ahí el sistema de comunicación y que realmente tengas ese vehículo dado de alta. Antonio Escamilla Paredes, Tlanepantla, Estado de México, Secati 65. A ver cuándo nos pasas a visitar. Ingeniero Cardenas, una pregunta. En un Honda Civic, al presionar el seguro de las puertas, ¿por qué la llave del vehículo la detecta a casi 20 metros?
Habría que revisar cómo está la frecuencia de esa llave. Código de carrocería incorrecta, puede ser de carrocería, puede ser alguna otra situación. Dice, a ver si puede contestar esta pregunta. Si pones la pregunta, igual y la podemos contestar, mi estimado. Mientras, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde tenemos otro mapa de transmisión. ¿Dónde se encuentran estos mapas? Estos mapas solamente los puedes encontrar en los manuales originales de cada marca de vehículo. Este en específico es de un Nissan, ¿cómo se llama? Es un Nissan Sentra. Dice, yo tengo problemas de bajo voltaje en la BBT, en la CBT. Ahorita vamos a checar eso. ¿Qué relación tiene una falla en el módulo de balastra con la columna de dirección? Depende de la marca, mi estimado. Depende de la marca. Aquí, por ejemplo, tenemos este que ya está señalado aquí, señal de velocidad del vehículo, del ABS, transmite el ABS, recibe TCM, recibe EPS, recibe mantenimiento y accesorios y recibe BCM. Entonces, todos estos son los que reciben. Si nosotros tenemos un código de por ejemplo, tenemos un problema con el módulo del ABS, que el ABS no está comunicando. ¿Quién te va a avisar que no está comunicando? No te va a avisar el módulo del ABS. ¿Por qué? Porque no está comunicando. El escáner no lo encuentra, pero sí te lo puede avisar TCM, te lo puede avisar el EPS, te lo puede avisar MA y te lo puede avisar BCM, que tienes un problema de comunicación con el módulo ABS. Y cuando tienes esos códigos de falla, pues, ¿qué tienes que checar? Pues evidentemente, ¿cuál es el módulo que no está comunicando? Que en este caso sería el del ABS. Tenemos aquí otro mapa donde tenemos señal de velocidad del vehículo, del medidor. Tenemos que recibe SM, recibe IPDM, recibe EPS, envía MA, recibe aire acondicionado y recibe BSM. Es decir, la velocidad del vehículo la recibe todas, la señal de velocidad del vehículo la reciben prácticamente todas cuando mantenimiento manda justamente la señal de manera directa. Aquí tenemos otro, el último mapa. Vamos a checar este. Por ejemplo, tenemos que el BCM transmite y prácticamente casi todo lo que transmite BCM, que son señales de limpiaparabrisas, señales de luces altas, etcétera, etcétera. Pues ¿quién recibe? Recibe obviamente los accesorios que lo están haciendo y también recibe el IPDM. Cuando tenemos un problema, obviamente con el IPDM, pues tampoco va a funcionar de manera clara el sistema de los accesorios como tal. Cualquier marca en general. ¿Y qué es el gate est? No es que cualquier marca general, mi estimado, dependerá de la topología de red, qué es lo que tenga que ver directamente con lo que estás mencionando. Y el DLC como gateway, ¿cómo opera? Esa es una pregunta bastante interesante. El DLC como gateway lo podemos encontrar en General Motors, lo podemos encontrar en Ford, lo podemos encontrar ya prácticamente casi todas las marcas. Y en ese caso en específico, eh, tiene que recibir una señal cifrada desde el equipo de diagnóstico. Haz de cuenta que el equipo de diagnóstico va a mandar le va a solicitar la entrada, le va a pedir una contraseña de regreso y esa contraseña la debe de aceptar el gateway. Entonces, al momento de que haces esto, ya necesitas justamente que el vehículo esté conectado a Internet, bueno, no el vehículo, el equipo esté conectado a Internet y tengas ahí esta parte. Dice, saludos pues, de Venezuela, buenas noches. Hablaré del gateway, dónde empiezan y terminan los buses. En eso estamos, mi estimado. Entonces, en la parte del gateway, justamente todos los que vienen directamente al puerto del LC, esa es la entrada de la comunicación. Entonces, el gateway como tal es el que te permite el acceso, inclusive con el escáner, para saber cómo está funcionando. El gateway puede ser la puerta de enlace, pero también puede ser una puerta de seguridad, como la que te acabo de mencionar. La puerta de enlace, por ejemplo, para Volkswagen, para Audi, para Seat, para Porsche, para Cupra, utilizamos justamente el gateway, que es la entrada que envía toda la información necesaria y recibe toda la información necesaria que tiene que ver con el sistema inmovilizador del vehículo. De esa manera, ahí empieza la comunicación de manera directa. Entonces, vamos a continuar con los que siguen de este lado. Ok,
Características de las líneas de comunicación. Primero, debemos de tener una alta impedancia respecto a tierra, debemos de tener una impedancia característica, debemos de tener una comunicación digital. Esta debe ser dependiente del estándar, ya sea un par trenzado o una sola línea, y un diferencial referenciado a tierra, un voltaje diferencial referenciado a tierra. Entonces, con estas 6 pequeñas estrategias, nosotros podemos conocer, o más bien, podemos dar la parte de un diagnóstico más certero. Entonces, vámonos desde lo más básico hasta lo más avanzado, ¿va? Entonces, yo sé que muchos de ustedes, como lo puedo ver en el chat, ya conocen las redes de comunicación, ya están aventando preguntas que inclusive saben que la respuesta es muy variable, aunque me digas una marca en específico, sabes que tiene que ver con la misma topología de la red de comunicación, porque no es la misma topología del vehículo A al vehículo B, aunque sean de la misma marca. Entonces, vamos a hablar poco a poco y vamos a ir desglosando desde lo más básico hasta lo más avanzado. Por ejemplo, alta impedancia respecto a tierra, tenemos como característica, debemos de tener un, una medición de resistencia. Defectos, falla por corto a tierra, falla por corto a positivo. Hablamos en redes sociales y lo platicamos también la semana pasada, hace 2 semanas, la sesión pasada, que sí existen los cortocircuitos como tal. Por ahí decían, no, es que no existen los cortocircuitos. ¿Por qué? Porque vuela fusibles. No, como tal no es así. O sea, si hablamos de las leyes fundamentales de la física, pues sí, evidentemente, si buscamos la respuesta básica de un cortocircuito, es que el electrón va a buscar el camino más cercano a cerrar el circuito de negativo a positivo, positivo a negativo, como quieran ver. Cuando existe una falla de corto a tierra, de corto a negativo, esta significa que los electrones están buscando una ruta alterna para poder llegar a la Tierra. Eso quiere decir que no está llegando la suficiente cantidad de corriente o voltaje hacia el control que debería estar llegando. Por eso, por ejemplo, cuando pasa en una transmisión que dice problema solenoide, se me acuerdo ahorita de la 09G, que es la más común. Solenoide N90, cortocircuito a negativo. Entonces, cuando tú ves cortocircuito a negativo, eso no quiere decir que no esté funcionando, sino que hay algún punto en la estructura del cableado o en la estructura de la red que se está yendo el voltaje por otro lado para otro componente. Entonces, por eso te marca esa parte. Y cuando es una falla por corto a voltaje, por ejemplo, se me ocurre otro caso específico de DSG, de 7 velocidades. De repente entra en cortocircuito el inversor de la tableta, se quema la tableta y como entra indirectamente a positivo, pues ya se quemó. Y lo tratas de echar a andar, no lo echas, no puedes echar a andar, revisas el fusible, normalmente es el fusible 5, está quemado, lo cambias y lo vuelve a quemar. Esa es un cortocircuito a voltaje. Eso sí queman fusibles, eso sí queman cables. Entonces, vamos a continuar. Tenemos también una impedancia entre cada una de las terminales. Ahorita vamos a ver cuál es cada una de ellas, ¿eh? No se me desesperen. Entonces tenemos impedancia entre cada uno de los cableados y cuando no tenemos esta característica física de la impedancia, tenemos inestabilidad, tenemos voltajes incorrectos y tenemos reflejos de señal. Si nosotros lo queremos ver con el osciloscopio, vamos a tener un reflejo de señal. Vamos a ver acá, corriente parasitaria. Eso es más que nada cuando existe un cortocircuito a negativo, mi estimado Arturo. Corto a positivo es cuando ya revientan los fusibles. Dice, oye, en base a tu presentación, ¿cómo se ve el can high y el can low en el osciloscopio? Despacio, por favor, mi estimado Roberto. Vamos para allá, pero vamos con toda la parte de lo más básico. Interfiere el trenzado en el CAN. Si no está el trenzado, sí hay problemas ahí. Sí va a pasar el diagrama de la herramienta de encendido que compartió en sus redes sociales que veíamos en este curso. No, eso nunca les dije que íbamos a pasar un diagrama. Eso no. Esa no es una herramienta de encendido como tal. Es un kit para conectar varias computadoras y sí vamos a checarlo.
Lleva vueltas exactas, sí, por favor, con calma, vamos por pasos, vamos por pasos. Entonces, vamos a la que sigue, a la siguiente diapositiva, y le vamos a ceder los micrófonos a nuestros amigos de ITR. Gracias por esta primera mitad de la sesión, profesor Cardelas. Y mientras se da un traguito de agua y aclara la garganta para la segunda parte, les colocamos nuevamente el calendario de los próximos webinars, incluyendo el día de hoy que estamos culminando esta sesión de certificación. Vamos a recordarles que vi unos comentarios por ahí que para las personas que les llegue el material de estudio que va a ser dentro de una semana, son las personas acreedoras a presentar el examen de certificación. Si esas personas han entrado a estas sesiones con un correo con dominio Hotmail, por favor, esas únicas personas que nos compartan un correo con dominio Gmail, porque a través de esta plataforma se va a realizar el examen. Una vez que ustedes tengan de manera general el material de estudio, se va a tener una semana más para poder enviarles los links del examen. Por eso es importante que nos respondan única y exclusivamente las personas que tienen correos de Hotmail. Después de este periodo, el examen va a estar abierto durante una semana y finalmente, para las personas que aprueben el examen, se les va a tramitar esta certificación. También tener en cuenta que los diplomas o constancias de participación de los 3 webinars anteriores o de los 3 contando el del día de hoy, de manera independiente, ITR les va a enviar la constancia de participación. Y de manera grupal, tomando en cuenta la sesión 1, 2 y la del día de hoy, que es la tercera, se les va a enviar la de la SEP, la constancia de la SEP, a las personas que hayan estado más del 70% total de esta certificación. Sin más, profesor Cardelas, regresamos contigo. Perfecto, muchas gracias. Bastantes preguntas, pero no se me adelanten. Sí, vamos a ver absolutamente todo, la conexión con el osciloscopio, lo que debe marcar cada uno, la cantidad de vueltas, el método de reparación. Así que, por favor, tengan un poquito de paciencia porque para allá vamos. Y todavía nos cuelgan aquí algunos oscilogramas y la interpretación de las líneas de los equipos, perdón, no de los equipos, ¿cómo se llama? De los diagramas. Entonces, vamos a seguir compartiendo la información. Me alcanza a ver si se alcanza a ver. Me dicen, por favor, si se ve la presentación. Se los agradeceré bastante. Ya se ve. Vamos a decir cortocircuito. Lo correcto es circuito corto. No. Hola, correcto que mandar si se ve. Ok, aquí no manden los correos, porfa, mándenlos directamente al correo electrónico de Rosfrans, de ITR. ¿Por qué? Porque aquí se va a perder, créanme. Ok, vamos a ver. Ahora sí, características y defectos de las líneas de comunicación.
En la parte de las mediciones digitales como tales, tenemos aquí deformación pueden ser problemas como deformación de pulso y niveles de voltaje incorrectos. Recuerden que toda la parte de la línea de comunicación digital no la podemos ver con multímetro, no la podemos ver con lámparas lógicas, no las podemos ver con lámparas de pruebas. Estas tienen que verse sí o sí con un osciloscopio. El osciloscopio es la herramienta específica que nos va a ayudar a medir de manera adecuada la red de comunicación. Entonces, empezamos desde lo más básico hacia irnos un poquito más adelante. Entonces, ¿qué impedancia debe tener las líneas de comunicación? 60 o 120 ohms. Ahorita vamos a ver un caso específico más adelante. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar por acá. Bueno, falla asociada a una característica de red de comunicación. ¿Cuáles son las fallas asociadas como tal? No siempre son solamente los códigos de falla. Por ejemplo, caso de par trenzado, líneas abiertas, líneas en corto, es decir, que existe un corto a positivo, un corto a negativo, un corto entre líneas, que las dos líneas estén interconectadas entre sí, que tengamos ruido eléctrico, reflejos de señal, falso contacto o falla interna en el módulo. Estas son características o fallas asociadas a las características de las redes de comunicación. Consecuencias de las fallas de línea de comunicación. Puede ser que no haya arranque, puede ser que no haya marcha, puede ser que tú le quieras dar marcha o quieras arrancar el vehículo. Está girando el motor de arranque, pero no arranque el vehículo. Entonces eso puede ser asociado a una falla de comunicación. O puedes intentar echar a andar el vehículo y el motor de arranque no funciona. Eso también puede ser asociado a una falla de comunicación. No se encienden testigos en el tablero. Por ejemplo, puedes ponerlo en ignición y no enciende la luz 1000, no encienden los demás testigos, o se mantienen todos los testigos encendidos en el vehículo, en el tablero. Eso es algo muy común cuando existe un corto. Entonces, ahí tenemos un problema. No es posible diagnosticar, es decir, no entra el escáner en algunos módulos en específico. Existen fallas intermitentes en varios sistemas, por ejemplo, de repente abre y cierra el quemacocos, como caso Volkswagen, que no abren y bajan las ventanillas, que se encienden solitos los limpiaparabrisas, caso de Mazda, por ejemplo, esos son asociados a una falla de comunicación. Existencia de códigos U, recuerden que los códigos U son los que nos indican directamente si existe una pérdida de comunicación con algún módulo o algún problema de comunicación con algún módulo específico en el vehículo. Falta de potencia, no todo se lo podemos achacar al motor o a la transmisión, puede ser inclusive un problema de línea de comunicación sin problema alguno. Transmisión en modo emergencia, es decir, que no pasa de tercera velocidad o en quinta velocidad, o caso Volkswagen. No te permite sacar la llave como en algunos Chrysler. No hay información en el tablero de uno o varios parámetros. En el caso del infoentretenimiento, no existe la información en la pantalla. No suben y bajan vidrios, eso ya lo vimos. Sistemas automáticos se desactivan solitos, se desactiva el Stability Track, se deshabilita el control de tracción, se deshabilitan los frenos ABS, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden pasar varias cuestiones que de manera automática se desactivan. Y la peor de todas, y ya la mencionamos y la volvemos a mencionar, no hay comunicación del escáner para el diagnóstico. Y aquí les voy a hacer una pequeña aclaración. Hace unas semanas todavía me marcaron para preguntarme sobre una falla que tenía en un vehículo. Y me dicen, oye, es que me dice que no tengo comunicación con el módulo ABS. Y luego, ¿dónde te sale el código? No, pues me sale en el código en el módulo de transmisión, dice que no hay comunicación con el ABS. ¿Cómo puedo checarlo? Le digo, bueno, pues necesitas revisar lo básico que funcione el módulo de control. Si no funciona el módulo de control, pues puede ser el cableado, pueden ser varios factores. Y me decían, sí, pero dime cómo le hago con el escáner para poder saber si funciona o no funciona el módulo del ABS. No existe como tal algo así. Tú necesitas realmente realizar el diagnóstico. Entonces, sí, sí es algo muy incierto que de repente todavía puede pasar eso. Dice, ¿hay qué hacer si en una actualización de software se satura el bus de datos o no es posible realizar un SCN?
Habría que revisar qué es lo que está pasando. Motoventilador, abrir el switch en Mercedes-Benz, bastante común. Sistema vanos, por ejemplo, en BMW, de repente se queda trabado por problemas de comunicación. Nos ha tocado bastante. Ocurre en Chevrolet Cruz, todo lo que puede existir una falla de comunicación en inyectores. Falla de comunicación en inyectores, no. ¿Y qué consecuencia con el escáner nos mande ese código de falla? Mi pregunta es si la traducción de su presentación dice can high speed y can low speed, entonces trabaja a una velocidad diferente entre el high y el low, entonces no es señal espejo, trabajan a diferentes velocidades, pero normalmente trabajan en sincronía. Bah, bueno, continuamos entonces con esta parte. Eh, ok. Específico, falla de transmisión, Aveo, modo emergencia, Aveo 2012, Aveo primera generación. Cada que menciono yo esta parte del Aveo de primera generación como un vehículo con una falla de red de comunicación, recibo pero muchísimas burlas diciendo que el Aveo no tiene sistema de comunicación CAN. Que tú a través del puerto DLC no veas que existe una ocupación entre el pin 6 y el pin 14, sino que solamente esté comunicando por línea K en el pin 7, eso no significa que no exista dentro del vehículo una red de comunicación. Y sí la hay, y la vimos hace rato, que es justamente la línea, la red punto a punto. Es decir, la computadora de motor y de transmisión directamente del AVEO de esta primera generación, esta en específico, es una red punto a punto, es una red privada y no tenemos acceso a ella a través del equipo de diagnóstico, sino a través de la revisión directamente con el osciloscopio. Y es justamente la que vamos a ver en estos momentos. Así que, caso específico de esta parte. Tenemos una comunicación CAN-bus entre TSM y entre SM y TCM, perdón. Tenemos un par trenzado en el cual existe comunicación entre estas dos de manera directa. Para medirlo, algo bien sencillo, algo bien fácil que hemos visto y la primera parte que nosotros podemos checar es medir la impedancia que existe en el par trenzado. Sin el sistema energizado, es decir, sin energizar el sistema, vamos a medir con el multímetro la impedancia que existe entre el par trenzado y esta es de 120 ohms. Luego vamos a conectar la del TCM y desconectar la de la computadora motor y vamos a medir los 120 ohms. En teoría, nosotros ya podríamos decir si hay alguna falla directamente si no tenemos esa impedancia como tal. Así que mucho ojo, mucho cuidado en este aspecto, porque como tal, solamente medir la impedancia en la actualidad no significa que la red de comunicación esté bien o en malas condiciones, pero sí podemos seguir midiendo para obtener mayor cantidad de datos y de resultados. Y si no tienes un osciloscopio con un multímetro, vas a poder medir un promedio de 2.5 volts en cada uno de los cables, tanto en SM como en TCM. Y conectando el osciloscopio, verificarás que existe una señal como la que tenemos en este caso. Tenemos una señal espejo, que bien decían acá. Sí, la transmisión de datos en CAN high suele ser de mayor velocidad, pero en CAN low no suele ser tan alta. Eso no significa que no tengamos una señal espejo. Ahora, si recuerdan que les dije que teníamos 2.5 volts, un voltaje dominante de más menos un volt, bueno, el voltaje dominante es el que obtendremos al inicio y al final de cada paquete de datos enviados directamente por el módulo de control. Por eso tenemos el voltaje dominante. Y muchas veces cuando no tenemos el voltaje dominante, quiere decir que tenemos un problema directamente en la comunicación de los datos. Por eso, aunque tú midas impedancia, aunque tú midas el voltaje, si tú no mides de manera digital y no encuentras ese
ese valor que te estoy mencionando, entonces puedes tener ahí un problema de red de comunicación que no implica que sea el cableado forzosamente, sino que puede ser el mismo mensaje que se está enviando. De igual manera, lo medimos a través del TCM y tenemos que tener esta comunicación. Ahora, mucho ojo con la parte del aveo. ¿Por qué? Porque estas computadoras, al menos en México, fallan, fallan por ausencia, se las roban. Y pues obviamente cuando viene de regreso a la computadora, la cableamos, le hablamos a nuestro amigo el cerrajero y el cerrajero la va a programar y la va a echar a andar. Pero ojo, el cerrajero normalmente no es mecánico, es cerrajero. Y te va a decir, yo te la entregué arrancando, sí funciona, pero puede ser que no esté funcionando de manera adecuada. Y en estos casos, justamente en el aveo de primera generación, es donde más fallas encontramos al momento de hacer el reemplazo de un módulo de control. ¿Por qué? Porque si tú revisas en DPS y si tú quieres verificar en TechLine Connect, existen hasta, si no mal recuerdo, son 15 Call IDs distintos para poder pegarle la programación a la computadora de motor. Y estas implican el año, el tipo de transmisión, el tipo de sensor de velocidad que tenga. Puede ser un vehículo 2012 transmisión estándar. La computadora te la programaron como transmisión estándar y el vehículo es transmisión automática. El cerrajero te dice, yo ya la programé y si arranca, ese es problema tuyo. Y a lo mejor ni siquiera es problema tuyo, sino el problema es que no le pegamos o no le pusimos la programación adecuada a ese módulo de control. Y eso es algo bien común. Por eso siempre que vayamos a hacer una programación de este tipo de computadoras, hay que estar muy al pendiente del número de serie, del Call ID que vas a ocupar para que te funcione de manera adecuada. Y en este caso, por ejemplo, tenemos aquí un cortocircuito parcial, un cortocircuito positivo parcial, motivo por una mala instalación de una computadora reemplazada de un Aveo. ¿Qué es lo que sucede? Que de repente está funcionando, de repente, si se dan cuenta, de este lado empieza a haber fluctuación en la señal, como que se corrige un poco y después hay otra fluctuación en la señal y de repente, ¡pum!, se va el voltaje hasta arriba. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? La mayoría de los problemas de comunicación no son cables trozados, sino es una mala manipulación o malas prácticas de nosotros de la manipulación de los conectores automotrices. Entonces, por ejemplo, en este caso en específico de esta computadora de Aveo, le consiguieron unos conectores usados. Estos conectores usados hicieron su cableado, trenzaron, pusieron un poco de soldadura, lo colocaron, pusieron todo, pero al momento de que pasabas un bache, un tope o algo que hiciera que se moviera, te marcaba esto. ¿Por qué? Porque existe un problema de falsos contactos que a final de cuentas se traducía en un cortocircuito de y que se perdía la línea de comunicación, la red de comunicación. Es lo que se llama hermanar la EQ con el auto, dice Pablo Rosas, más o menos. Inge Cardelas, una llave puede ser una señal sin cableado. Sí, así es. Eso es por falsos contactos, exactamente es por falsos contactos. Resistencia de 60 ohms en paralelo, las de 120 son terminales, exactamente, 2.5 a 3.5 high y de 1.5 a 2.5 low. Jorge Carballo, excelente, gracias por la aportación. ¿Cómo se conecta el multímetro? Desconectando los arneses, Inge. Necesitas unos cables especiales, unos adaptadores de puntas especiales para que no dañes, justamente como lo hicieron con este caso, mi estimado Neftalí, que no dañes los conectores. O en su caso, por ejemplo, yo utilizo unas pequeñas agujas, obviamente son profesionales, que conectan el cable desde la parte trasera del conector sin que necesites sacarla de manera directa. El no colocarle el BIN a la computadora de reemplazo también acarrea fallo, ¿cierto? Depende del tipo de vehículo que sea. ¿Cómo se concibe el Call ID si ya no llega
la SM. Con el número de serie, en el caso de Chevrolet, puedes entrar a Touchline Connect y ahí la puedes encontrar, mi estimado Álvaro, sin problema alguno. Bueno, continuamos con la parte de comunicación. Yo, por ejemplo, en específico, las computadoras de Aveo las programo con Scanator PC. Es el más económico. No necesito algún J2534 y sin broncas lo puedo hacer. Y ese Scanator no solamente me checa, bueno, me programa computadoras de Aveo, también de Spark, de Chevy, bueno, de toda la línea Opel. Muy buen equipo a muy buen precio. Está en venta en Mercado Libre. Si alguien lo gusta comprar, no pasa de los 12,000, 13,000 pesos. Bastante, bastante bueno. Pero bueno, falla de transmisión. Bueno, posibles defectos, falso contacto, en el caso que vimos ahorita, o puede ser un transceiver defectuoso. En el caso de las TCMs también llegan a fallar por algún impacto y podemos tener ahí algún transceiver defectuoso. Defecto, soldadura quebrada en diferentes pines sobre el PCB del módulo de transmisión. Esta parte la vamos a ver un poquito más detallada con otro tipo de computadora para que ustedes puedan analizarlo sin problema alguno. Y por ejemplo, les voy a traer el caso que más me dio, o mejores beneficios me dio. Como muchos de aquí ya me ubican o ubican mi carro, yo tengo un Buick LaCrosse que compré a un precio bastante económico porque tenía una falla de comunicación. Y bueno, aquí les voy a desglosar qué es lo que tiene de problema este tipo de unidades. Buick LaCrosse, queja del cliente, eventualmente deja de acelerar y a veces se llega a apagar. Defecto, falla de comunicación entre sensor de la aceleración y módulo de dirección debido a la falla de alimentación del sensor del cuerpo de aceleración, es decir, la falla de 5 volts. Solución, corregir el defecto de la línea de alimentación y corregir la línea de alimentación de la computadora. Pero esto es en dado caso de que solamente pase esto. Si pasa solamente esto, pues no es más que cambiar la línea, arreglar la línea, y es un problema que inclusive viene en Identifix, que está bastante bien detallado. Pero bueno, vamos a la parte de lo que decíamos hace rato de la topología de red. Y quiero que veamos aquí esta parte de la topología, porque es sumamente interesante lo que quiero mostrarles en estos momentos. Justamente aquí estamos en un escáner. No voy a decir la marca, no es un mal escáner, al final de cuentas no es un mal escáner. Les voy a decir siempre sí la marca, es un Launch, pero aquí lo que estamos viendo no es una topología de red. ¿Por qué no es una topología de red? Quiero que lo vean bien, que vean que aquí está el puerto OBD y que tenemos el BCM en carrocería, luego tenemos transmisión, tenemos SM, y lo tenemos en paralelo y tenemos GBCM, IPC, SIR, BCIM, TDM no lo tiene, PPS, FCM, TCM, TCCM, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense bien en esta parte, porque voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir justamente cómo es una topología de red real. Esto que vemos aquí es exactamente lo mismo que ven en una lista. Son los módulos que están conectados, pero no indica si están conectados entre sí o si el bus de datos está así. Realmente no lo indica. Entonces, antes de continuar, voy a leer estas últimas 5 preguntas y voy a parar esta presentación para lo que sigue. Dice, Inge, ¿qué osciloscopio me recomienda para empezar o qué características debe tener? Te recomiendo un Hantec para empezarla. ¿Dónde se compra ¿dónde compra ese? No sé qué. ¿Con qué escáner puedo hacer la calibración de SCN? Solo es una gráfica Hanrec. Bueno, el Hantec es el mejor equipo. Bueno, para comenzar, es uno de los mejores equipos. Y si le pegas el hado de Icúbica, para analizar las señales, ese te va a sacar de muchísimas broncas. Entonces, voy a dejar de compartir esta y voy a empezar a compartir otra pantalla. Ok, acá está. Listo. Me dicen, por favor, si se ve, es una pantalla de ProDemand, es una pantalla de Google.
Por favor, me indican si se ve o no se ve. Osciloscopio de 2 o 4 canales. De 4 canales, lo mejor sería el de 4 canales. Dice, sí se ve, perfecto, se ve muy bien. Ok, vamos con la que sigue. Ok, recuerden que vimos que estaba módulo de motor y estaba el módulo de el BCM al parejo. Es decir, la entrada del DLC nos indica que no hay un gateway y que entra directamente a esa parte. Entonces aquí lo tenemos, 2012 Biblia Cross 3.6 Engine Premium. Entramos aquí a los diagramas del sistema. Vamos a esperar a que cargue. Está un poquito lento el internet. ¿Por qué? Porque estamos procesando bastantes datos. Y aquí tenemos bastantes. Tenemos el aire acondicionado, el de frenos, el anti-theft, el body control module, bueno, el body. Y lo que nos interesa para conocer una topología de red es esta parte que nos dice Computer Data Lines. Aquí en Computer Data Lines es justamente lo que nosotros necesitamos para conocer la topología de red. Recuerden que la topología de red es la manera en la que está estructurada la red de manera física. Entonces, por ahí sí dicen, no, es que esta es una topología conceptual, eso no existe. Como tal, no existe. La topología es física y es justamente esta que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, vamos a buscar el puerto DLC. Todos estos no son el puerto DLC. Aquí tenemos que tampoco es el puerto DLC. Vamos para abajo y vamos buscando. Aquí está. DLC, Data Link Connector. Tenemos las 16 terminales. Tenemos pin 6 y 14. En este caso, el 7 no es ocupado. Eso quiere decir que está utilizando sistema CAN high y CAN low. Y vámonos directamente con la parte del 6. Bueno, 14 está pegadito, es este cable en color azul y lo vamos a seguir para ver hacia dónde nos manda de manera directa. Si recordarán la imagen, nos estaba mandando directamente a módulo de motor y al BCM. Entonces vamos a seguir el número 6. Lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos. Y que es este, se convierte en el número 3, en el cable 3 de la siguiente página. Entonces vamos a bajar y tenemos aquí el número 3 y el 3 nos manda directamente a Body Control Module. Es decir, tenemos que va conectado al body. Y luego, ¿dónde quedó el de motor? Si me estaba indicando que va directamente al de motor, podrá verse muy apantallador esa topología de red que vimos en el equipo, pero les voy a ser bien francos. En la actualidad, solamente hay un equipo que tiene topología de red real. Y ese es el equipo Whiteedge que se utiliza para los vehículos de Stellantis, FCA, bueno, Chrysler, Fiat Automotive Group y ahora Peugeot, PSA, que se unieron y ahora es Grupo Stellantis. Entonces, es el único equipo que tiene esa capacidad, pero es el único equipo porque está diseñado para esa marca. Ningún equipo aftermarket, o sea, un equipo como puede ser un Autel, como puede ser un Launch, como puede ser un Topdon, como puede ser un Snap-on, un Sun o un Foxwell, el que quieran, ninguno de esos equipos está diseñado para una sola marca, son equipos multimarcas. Y el hacer una topología de red en un equipo multimarcas es sumamente costoso. ¿Por qué? Porque necesitas saber justamente la topología de cada uno de los vehículos. Entonces, aquí está llegando la señal CAN. ¿Y luego hacia dónde se va? Ah, bueno, pues aquí tenemos el 24 y el 25 que se convierten en el 6 y el 7 de la página anterior. Recuerden, lo que está a su mano derecha es página siguiente, mano izquierda, página anterior. Entonces, vamos al cableado 6 y 7 de la parte superior. Aquí lo tenemos y se convierte en el 3 y 4 de la anterior todavía. Entonces subimos, y tenemos aquí 3 y 4
tenemos aquí unos conectores, estos joint box, que es el J240 y el J241, que se unen directamente hacia el EBCM, el Electronic Brake Control Module, y a su vez también hacia la bomba de combustible. ¿Por qué? Porque aquí lo podemos ver. Este joint box, hacia las líneas punteadas, llegan hacia este punto que nos manda directamente hacia el Electronic Brake Engine Control Module, el EBCM, pero baja a través de este nodo directamente hacia la bomba de combustible. ¿Y hacia dónde más? Bueno, aquí tenemos otro serial data que llega directamente, dependiendo del modelo del vehículo, puede ser 3 y 10, 1, 2 y 4, que podemos ver de este lado. De este lado ya podemos ver aquí qué si tiene OnStar, qué si es un vehículo híbrido, qué si es un vehículo all-wheel drive, si no es híbrido, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí se va a ir, por ejemplo, vamos a ver uno que sí está aquí en México, que es el 4. El cuatro que es este cableado de este lado y baja hacia de este lado, digamos es el 4, sigamos aquí, y baja a este módulo de control que es el del vehículo híbrido y se va hacia el 3 de igual manera hacia el vehículo híbrido. Entonces, de esta manera es como nosotros interpretamos y podemos conocer la topología real del automóvil. Vamos a ver acá, son nodos, exactamente, son los jointbox, son nodos. Buenas noches, en algunos DLC la terminal número 1 tiene una alimentación de voltaje. ¿Por qué se maneja así esa línea? Solo si debe tener voltaje la terminal 16. Dependerá del vehículo en específico, que comparten diferentes componentes. Es que traten de escribirlo en un solo mensaje, porque luego se pierden. Según una source de Snap-on, dice que ya están agregando algunas topologías. ¿Sabes algo de eso? No, no es cierto. No hay topologías en Snap-on. Ok. Bueno, entonces, la manera real de conocer la topología es justamente ver estos diagramas. De esta manera nosotros podemos conocer la topología real del vehículo. Yo en este caso estoy ocupando ProDemand, pero existen otras como puede ser Identifix, como puede ser All Data, como puede ser Heinz. Esos son los que más utilizo yo para poder verificar la topología de red o los diagramas de cada uno de los vehículos. ¿Qué diferencias o cuál es la problemática que tenemos con esta situación? Funciona el Mitchell, este es el ProDemand. Mitchell como tal ya no existe hasta el Mitchell 5, hasta Mitchell 5. Después salió en línea, ¿por qué? Porque la piratería, híjole, cómo inundó de discos duros, pero ahorita lo ideal es el ProDemand. Mitchell vas a encontrar información hasta 2015 de manera fiable. Después de eso ya no hay tanta información. Y en ProDemand, pues como es en línea, al igual que el All Data, vas verificando cada una, dependiendo los años, van incorporando mayor cantidad de información. ¿Cuáles utilizo? Con todo gusto. ProDemand de Mitchell, que es, la misma, que es de Snap-on, que es una marca de Snap-on. Utilizo All Data, utilizo Identifix y utilizo Heinz. Son las cuatro que utilizo yo. En esta computadora ahorita nada más tengo cargado el ProDemand porque estoy ahorita en la laptop, no estoy en el workstation del taller, entonces no podemos abrir alguna otra. Pero esas cuatro son las que yo utilizo. Y bien, ok, vamos a dejar de compartir esta, que ya vimos aquí que existe la red de comunicación y la topología de red. Pero vamos a buscar otra. Que bueno, ahorita que me acordé, vamos a buscar la de la Veo, ¿les parece bien? Vamos a ver la de la Veo para que vean que realmente tiene una topología punto a punto. Nada más que, ok, aquí no lo vamos a ver en el historial. Vamos a ver un vehículo y esperar a que cargue. Y vamos a ponerle en el caso, porque recuerden que en Estados Unidos es diferente. Entonces vamos a ponerle una Veo 2006. Entonces es Chevrolet, Aveo
Vamos a ponerle un base, sedán, no, esta es transmisión estándar. Entonces vamos a cambiarlo al LT, que ese seguramente va a tener transmisión automática. En efecto, no nos marca transmisión estándar. Vámonos a otro año. El problema del Pro Demand es que son solamente los vehículos que salieron en Estados Unidos, entonces hasta cierto año en específico tienes que estarle buscando para saber qué tipo de transmisión o qué tipo de motor o qué hasta qué año salió el vehículo. Entonces, en este caso nos marca pura transmisión estándar. Vamos a buscar entonces en el 2008, pero nos vamos, mm, vámonos al 2006 y nos vamos a Pontiac, a ver si en Pontiac G3 aparece con transmisión automática. Entonces aquí lo ponemos como Pontiac, ni siquiera aparece. Ok, no lo podemos ver en este sí lo puedes ver en el All Data sin problema alguno. Entonces, antes de que cierre, ¿alguna pregunta o duda sobre el uso de este tipo de plataformas? ¿Alguna clase 2 o PCI de Chrysler? ¿Cambian las topologías según el país o armado o todos son iguales? Sí cambia. De acuerdo, no al país, sino al armado, el tipo de vehículo, tipo al IDE de computadora, al equipamiento del vehículo cambiará. Del 2007 al 2009, sí, pero solamente 2012. Yo tengo un avión automático 2012. Sí, pero ¿en qué país estás? ¿Estás en Estados Unidos? ¿Cuál es el costo de esas plataformas? Llegan a variar de 2,300 a 5,000 pesos dependiendo de la que tengas. Traen la misma información que All Data Identifix, no, no todos traen la misma información, por eso dependes de más de una plataforma. Aquí en ProDemand son solamente los vehículos que se vendieron en Estados Unidos. ¿Hay compatibilidad con México? Sí, pero tienes que buscarla. Como viste, ahorita no pudimos checarla directamente con la de la Veo. Pero, por ejemplo, en All Data sí viene la Veo. En Identifix sí viene la Veo, mientras que aquí no la vas a encontrar. Aquí tampoco vas a encontrar el Nissan March. Es de vital e indispensable importancia información para talleres sobre todos los que somos multimarcas. Así es, exactamente. Necesitamos tener muchísima información. Recomienda comprar el acceso o con alguien o ir directo a las páginas. All Data sí tiene representantes en México. Por ahí les mandamos, ahora con la información, les voy a pasar el contacto de mi amigo de All Data para que le compren a él. Les va a dar un buen descuento por ser miembros de ITR. ¿Qué relevancia tiene saber la topología lógica? Pues tiene mucha relevancia, porque si te sabes toda la topología de red, evidentemente es muchísimo más fácil poder encontrar la comunicación adecuada y lo que necesites revisar. Por eso es muy importante conocer la topología. All Data, aproximadamente 24,000 anual, dice Jorge Carballo. La verdad no me acuerdo. ¿Dónde puedo encontrar información sobre los MG? Híjole, apenas estoy yo trabajando en información de autos chinos. Aldata no lo tiene, no lo tiene Identifix, no lo tiene nadie. Por ahí dicen que Apimsa tiene algo de información, la verdad no lo sé. Yo he estado recopilando algo de información, ya se los compartiremos con nuestros amigos de ITR el próximo año, ya que terminamos esta forma. ¿Hay forma de saber cuando un avión trae compu equivocada? Sí, transmisión que tiene problemas, P0300, códigos de falla inexistentes y bajas altas RPMs. Necesito un número de WhatsApp. No, mi estimado, solamente por redes sociales. No recomiendo el data, tuve problemas con ello y cobran muy caro y no cubren los carros que prometen. No siempre te van a cubrir todos los autos, mi estimado. Identify sí está actualizado hace mucho que no le hacen promoción, no he escuchado de él frecuentemente. Hace como un año todavía los vi, pero sí tengo yo Identifix. En mi taller tenemos On Demand, All Data, Chilton, Torrents, Autorepair y otros manuales de marcas específicas. Excelente, Jorge Valle. Mientras más información tengas, es muchísimo mejor para poder seguir trabajando. Entonces, vamos a regresar directamente a la presentación. Ya son las 8:35, llevamos ya más de una hora. Y todavía nos falta un poquito, así que vamos a darle. Dice, para un diagnóstico profesional, ¿me recomiendas Scanator y cómo puedo complementarlo? Sí, sí te conviene, sí te recomiendo Scanator y te recomiendo, depende, si te vas a dedicar a la programación, un Autel, un Launch. Si te vas a dedicar solamente al diagnóstico automotriz, un Snap-on, un Son Diagnostics, sin bronca alguna. Entonces, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir de regreso a la presentación.
para darle continuidad a lo que tenemos, porque todavía nos faltan algunas cuantas diapositivas. Me dicen, por favor, si se ve. Entonces, si quieren algo de información sobre Scanator, de igual manera, mándenos un correo o déjanos una pregunta y ahí lo ponemos ahí sin problema alguno. Recuerden que solamente por estar aquí y ser alumnos de ITR, cuentan con un descuento especial que les conseguimos a todos ustedes. Así que échenos un grito y con toda confianza nosotros los apoyamos para que se hagan de sus equipos de una mejor forma. Dice, entonces el launch sí me cumple con los parámetros para calibración. En algunos casos sí, no puedo unirme, doy clic en el link y no entra. Me imagino que dices a lo de Telegram, ahí lo checamos después. El Scanator, ¿cuánto cuesta el Scanator? Cuesta como 14,000 pesos, pero ya te incluye programaciones. Muy buen equipo de entrada. Ok, vamos a lo que sigue. Entonces, regresamos. Ahora sí, muchas veces hablamos bueno, ya habíamos hablado ahorita sobre el problema de red de comunicación cuando solamente no aceleraba, pero en el caso del Buick Lacrosse en específico y de prácticamente todas las computadoras C39 desde el 2006 hasta el 2017, presentan una falla característica que de repente de la nada se apagan. Entonces, es un caso específico de la computadora GM-LAN de la EQE39 de ACDelco, justamente la red de comunicación que acabamos de ver. Y es importante que entendamos la topología de red real y la topología lógica, hacia dónde envía la información, y luego hacia dónde brinca, y luego hacia dónde brinca, y luego hacia dónde brinca, porque dependiendo justamente de la falla, nosotros podemos determinar a través del sentido común y del criterio que tomemos después de haber analizado la topología de red, hacia dónde vamos a atacar. Por eso yo les digo, cuando te dicen, es que arrancas el auto en 10 minutos, no tan fácil, mi estimado amigo, porque depende de muchos factores y no es solamente sacar el equipo y conecta y pícale y ya, no. Hay que analizar bien qué es lo que vamos a hacer. Síntomas, por ejemplo, de la E39 con problemas. Pérdida de comunicación, se encienden todos los testigos, enciende y aumenta la velocidad del motoventilador. Pérdida de comunicación, se encienden todos los testigos, el auto se apaga y no vuelve a encender después de 20 a 30 minutos. Esto es paulatino. Empieza primero con el problema del acelerador. Después empieza con el problema de que se encienden todos los testigos y el motoventilador se va a full, lo más rápido que se pueda. Y después de eso, el auto se apaga y no vuelve a encender después de 20 a 30 minutos. Así yo compré mi auto. Costo en la agencia, ¿por qué? Porque la persona a la que se lo compré no confiaba en los talleres mecánicos, lo enviaba a la agencia, 60,000 pesos la reparación. No le era costeable, decidió vender el auto, me lo vendió a un excelente precio y lo que hicimos fue hacer el análisis de qué es lo que estaba pasando. Uno de los puntos cruciales de la comunicación con la red CAN es posible determinar el daño de la EQ y en muchos casos hacer la reparación en lugar de cambiar la computadora. Se requiere la función de multímetro digital para continuar con el proceso de diagnóstico y la reparación de esta computadora o de este vehículo en específico. ¿Cómo podemos saber si es un problema de computadora rápidamente con la E39 de ACDelco? Recuerden, E39. Si ustedes ven la computadora E39 y tiene esta sintomatología, es bien sencillo. Van a agarrar un trapo mojado, lo van a colocar rodeando la computadora por aproximadamente 5 minutos, aunque el motor esté hirviendo. 5 o 3 minutos en lo que se calienta el trapo, sacan el trapo y echan a andar el vehículo. Si el vehículo arrancó, entonces el problema se llama E39 de ACDelco. Pero bueno, vamos a revisar el transceiver. Los transceivers, antes de pasar esa parte, son los puntos cruciales de la comunicación con la red CAN. Si no hay comunicación, el daño es dentro de la computadora y muchas veces este puede ser el problema en específico. ¿Qué pruebas vamos a realizar en la EQ? Vamos a medir la continuidad entre las terminales 39 y 40 y sus respectivas salidas en el transceiver.
En caso de no haber continuidad, será necesario medir bobina de filtrado, revisar resistencias de terminación y el capacitor de desacoplo, perdón. Si tiene continuidad, habrá que revisar bajo microscopio las terminales y hacer reparación resoldando terminales. Antes de resoldar, es necesario hacer una revisión de que los transceivers o las bobinas de filtrado no se encuentren en cortocircuito, y para esto revisaremos continuidad entre las terminales de corriente de transceiver y la tierra de la computadora. Se escucha medio extremo, pero realmente es muy sencillo. Realmente es muy sencilla esta reparación. Y aquí tenemos una E39 de AC Delco ya abierta por la parte de atrás. Le quitamos 4 tornillos Torx. Esos 4 tornillos Torx le vamos a meter una navaja y vamos a ir rompiendo esta pequeña franja que tenemos aquí de sellador de goma. Esta la vamos a ir rompiendo y vamos a ir desprendiendo la tapa trasera. Cuando lo desprendamos vamos a encontrar esto. Esto, señores, es el módulo de control, es la computadora de motor. ¿Qué es lo que nos interesa saber de la E39 en específico? Aquí no les voy a enseñar a reparar completamente la computadora, que bien podríamos hacer un curso de esto, pero vámonos rápido. ¿Por qué? Porque esta es un diagnóstico o un problema de red de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la E39 que la trae Captiva, Equinox, Cadillac, Buick, Camaro, motores 2.4 litros, 3.0 litros, 3.6 litros y 5.3 litros sin problema alguno? El problema normalmente radica aquí en el regulador de 5 volts para los dos transceivers. Y no solamente de los dos transceivers, sino que también es el regulador de 5 volts para el microprocesador de la computadora. Es decir, para este componente que tenemos de este lado. Entonces, es muy importante que nosotros revisemos las condiciones que tenemos en el regulador. ¿Qué vamos a hacer con eso? Sí, necesitamos un microscopio. Vamos a revisar que la soldadura de esto se encuentre en óptimas condiciones. Si no está en óptimas condiciones, tendremos que resoldar. El problema de estas computadoras es que, hace una experiencia de un querido amigo, nos decía que General Motors, por tratarse de ver más amigable con el medio ambiente, utilizó una soldadura de bajo contenido de plomo. Y el utilizar una soldadura de bajo contenido de plomo en el estaño, pues implica que a una menor temperatura llegue a un punto de fusión. El problema es que cuando llega a un excedente de temperatura esta computadora, se empiezan a desprender esas soldaduras y comienza a separarse el regulador de 5 volts, porque esta es la zona más caliente, justamente donde está el interruptor es la zona más caliente. De este lado están los conectores, de este lado es la zona más caliente. Entonces, el problema radica en que se calienta de más y se empieza a desoldar. ¿Con qué lo soldamos? Con flux y con una pasta de soldar, la Vacu 50 es más que suficiente. Si no tienes un cautín de aire, puedes utilizar un cautín de lápiz de punta muy fina y empezar a resoldar de una manera muy sencilla. Entonces, vamos a ver si hay más preguntas, comentarios. Ese caso lo tuve con una Veo 2015, caliente la computadora, me perdía los pulsos de inyección, la cambié, no me encendió, tuve que hacerlo IMO off para que pudiera funcionar. Tache, porque el IMO off es un sistema, o el inmovilizador es un sistema de seguridad. Lo que no me gusta de esas computadoras es que el gel no permite hacer una reparación rápida. Estas no tienen tanto gel. La bronca, por ejemplo, si fuese un Mazda, ahí sí, o un Chrysler, sí tienes que quitar el gel. En este caso no tienes gel. Sí tienes una pequeña película que protege justamente la placa fenólica, pero no tienes un gel como tal. Entonces, vamos a la siguiente. Si ya quitamos eso y aún así, al momento de que nosotros revisamos los pines, seguimos sin tener comunicación, entonces aquí el problema lo vamos a tener que voltear.
vamos a tener que voltear nuestra tarjeta, vamos a tener que sacar la tarjeta. Y para eso vamos a ocupar de una prensa hidráulica. Se escucha muy extremo el uso de una prensa hidráulica, pero es bastante útil en este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a regresar a la diapositiva anterior y justamente donde tengo aquí el puntero de este lado y el puntero de este lado, vamos a colocarle unas pequeñas maderas, unos pequeños trozos de metal y esas van a ser la parte que va a sostener la computadora. Obviamente quitamos el restante de tornillería y del otro lado, de este lado tenemos los conectores. Esos conectores, ya viendo la computadora de frente, le vamos a poner un polín de madera o un pedazo de hule, pero no de hule delgado o no de hule suave, sino algo más rígido. Y vamos a presionar de este lado con mucho cuidado los conectores con la prensa hidráulica. ¿Por qué? Porque esta pasta naranja que ustedes ven aquí, esa, señores, es un sellador. Aparte de que es un conductor de temperatura, porque es donde está pegada justamente en el aluminio, este funciona como un sellador y se queda completamente pegado, ¿eh? No lo pueden sacar haciéndole palanca por nada del mundo. Vean la cantidad de sellador que tiene. Entonces, de esa manera, la vamos presionando hacia abajo y va a empezar a despegarse. Va a empezar a despegarse, despegarse, despegarse hasta que se termine de despegar completamente. Y después de eso, ahora sí, vamos a revisar la parte de los transceivers y la parte de bobinas y de resistencias que tenemos de este lado. Recuerden que les dije, la parte más caliente es de este lado. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos tres capacitores grandes y tenemos una bobina. Esto genera mucha temperatura. Entonces, es muy probable que tengamos que resoldar de este lado. Pero ¿qué vamos a resoldar o qué vamos a revisar? Bueno, primero que nada vamos a revisar los transceivers. Estos transceivers es el TLE 6250G. Son estos dos que tenemos de este lado. La bobina de red de filtrado de CAN bus que tenemos de ese lado, tenemos dos, recuerden que tenemos una de cada lado, es esta de aquí y esta de acá. Están las dos bobinas. Y las resistencias de terminación. Tenemos ahí las resistencias de terminación justamente del lado de las bobinas, que son las que hacen el pull up y el pull down, que más adelante con todo gusto podemos ver esa parte. Y eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Vamos a ver si hay preguntas. ¿Cómo sería una cuña? No entiendo a qué te refieres con lo de la cuña. Por lo que estoy viendo, hoy será muy duro ese examen de certificación por tanta información de este último webinar para algunos como yo, primera vez con redes de comunicación. Mi estimado Rafael, no te preocupes, vas a tener aquí el diagrama y el manual. Ingel alcohol isopropílico me sirve para limpieza del EQ. Claro que te sirve sin problema alguno. Vamos a tratar de bajar más. Yo tuve con una vez y ya lo había leído. Vamos a ver más abajo, más abajo. Esos capacitores electrolíticos son el punto medular de las fallas. A veces se logran recuperar porque cuando se cortocircuitan dañan las pistas. Sí, cuando hay cortocircuitos dañan las pistas. Por eso es importante cuando empiece a fallar hacer la situación para despegarlo. No es usar una cuña, es presionar, presionar con un bloque de madera los conectores. Por favor, más clases así, claro, mi estimado Alejandro, con muchísimo gusto lo podemos hacer. ¿Con qué material vuelves a poner la pasta de disipación de calor y no se caliente la reparación? En este caso utilizas la de microprocesadores de computadoras de escritorio. La de microprocesadores, no la blanca que te venden en Steren, es una de color gris. ¿Qué flux y qué pasta estaño ocupa? Cualquier flux convencional ocupo y no estoy ocupando estaño. Ocupas soldadura en pasta, la Vacu 50. Su capacitancia disminuye. Eres bueno explicando. Muchísimas gracias, mi estimado Armando. Buena plática, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Eso me hace seguir con lo que estamos haciendo con nuestros amigos de ITR. Pero bueno, esperemos pasar esta certificación para la próxima asistir al nivel 2. Excelente capacitación. Sí, la del nivel 2 está todavía más difícil. Y luego viene la del nivel 3 que
Curiosamente está más sencilla, pero si no conocemos estas dos, la de nivel 3 no la vas a poder hacer. Entonces, sigamos. Ya tenemos ahí las resistencias de terminación y bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a medir y cómo lo vamos a medir? Entonces, vamos a esta parte, vamos a hacerlo más grande. Tenemos ahí los transceivers, tenemos las bobinas de filtrado, estos son los transceivers, tenemos las bobinas de filtrado, tenemos las resistencias de terminación y los capacitores de descarga, ahí los tenemos. Esa es el pinout del transceiver. Para verificar que el transceiver no se encuentra en cortocircuito es bien sencillo, bien fácil. Con la computadora sin energizar, vamos a medir tierra y corriente. Si nosotros medimos tierra y corriente y existe continuidad entre esas dos, significa que nuestro transceiver está en corto y por lo tanto tiene que ser reemplazado. ¿Cuánto cuestan estos transceivers? La última vez que compré en Mercado Libre estos transceivers me costaron el par, creo que 135 pesos, si no mal recuerdo. Posiblemente en el centro los encuentren más baratos, en AliExpress puedas comprar 50, 100 de una manera mucho más económica, sin problema alguno. Y luego aquí tenemos la conexión como tal. Si no está en cortocircuito y seguimos sin poder tener comunicación, tendremos que revisar la bobina de filtrado. Obviamente, en el caso de la bobina de filtrado, medimos que tengamos continuidad entre las terminales de entrada y las de salida, es decir, entre estas y estas de acá. Si no tenemos continuidad, significa que está en cortocircuito, que está abierta y tiene que ser reemplazada. Tenemos aquí las resistencias de terminación, son las 1210, que cuestan aproximadamente 15 pesos cada una. Estas resistencias son las que nos llevan directamente a hacer el pull up y el pull down. Y nuestro capacitor de desacoplo, llega a quemarse. ¿Cómo sabes si se quemó o no se quemó? Pues si está negro ya se quemó, mi estimado. No hay mucha ciencia en ese aspecto. Esto los puedes encontrar de igual manera en aproximadamente 10, 15 pesos. Nosotros en arreglar esta computadora de este vehículo, que es el de su servidor, nos gastamos 15 pesos porque este fue el que se fundió. 15 pesos y aproximadamente 2 meses de estarlo revisando en horas que tenía libres. Digo, afortunadamente yo otros vehículos con los cuales cuento para poderme movilizar, pero para que lo pudiéramos hacer, hicimos estos movimientos. De esta manera, nosotros podemos revisar si existe la red de comunicación, si está funcionando, y este pequeñito, el TLE 6250GB33, es el responsable de que exista comunicación en el auto. Vamos a ver si hay más preguntas. Tip para desenergizar la computadora antes de manipular. Esperar 15 minutos a que se descarguen los capacitores. Desde Venezuela, Puerto Cabello, saludos hasta Venezuela. ¿Cuántos microfaradios es ese capacitor? La verdad no me acuerdo, pero lo podemos checar sin bronca alguna en la sesión de preguntas y respuestas a través del Excel que me manda. Batallo mucho con los capacitores y resistencias de sobreponer, ya que no encuentro piezas para reparar las computadoras. Pregunto, ¿hay algún proveedor de estos componentes? AliExpress, mi estimada Heidi Magali. AliExpress es la solución. Muy buen Gustavo. Ya perdimos al 10% de la audiencia, entonces si podemos ir terminando, por favor. Ok, sí, claro, ya estamos prácticamente por terminar. Entonces vamos a darle continuidad. Ya casi acabamos. Nos faltan ya algunas pocas diapositivas. Vamos a darle a las últimas. Entonces, continuamos con las últimas partes. Reparación del cableado. Cable calibre 20 o 22 AWG, mismo largo en ambos cables. Par trenzado sin malla, 50 cruces por metro. La reparación debe ser no mayor a 50 milímetros, es decir, del punto B debe ser no mayor de 50 milímetros, menos 50 milímetros. La A son 20 milímetros. Si nos pasamos de cruces por metro, no pasa nada, solamente gastamos más cable. Si dejamos menos cruces, podemos tener fallas en la red de comunicación. Mismo largo de cables, al hacer la unión aislante se recomienda siempre usar amarillo para saber que has hecho una reparación o algún otro color, no porque le vayas a facilitar la chamba a tu colega, sino porque si tú arreglas un problema de estos, es muy probable que tu cliente se quede contigo por muchos años. Y si vuelves a llegar el carro después de varios años, pues ya vas a saber que tú le hiciste la reparación en ese punto específico. En sistemas Volkswagen,
Can-Hike Traction, naranja negro, cable Can-Hike Comfort, naranja verde, Can-Hike Infoentretenimiento, naranja violeta, Can-Low, todos de color naranja marrón. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. No olviden seguirme en redes sociales y a todos los equipos, a todos nuestros amigos de ITR, vamos a a pasarles los micrófonos para finalizar con la capacitación del día de hoy. Gracias, profesor Gustavo. Ya no queda más que agradecer a nuestros asistentes y recuerden estar atentos a los correos para las personas que hayan sido acreedoras para el derecho a realizar el examen de certificación. Ahí mismo les vamos a compartir el material de estudio y de todas formas en nuestras redes sociales, principalmente en el canal de YouTube, se estará subiendo el video de estas 3 sesiones. Entonces, sin más, les agradezco su atención y recuerden que Roche France es el experto en aceites multigrado.